¿Cómo están, amigos y amigas de la televisión pública y de todas las televisoras y radios que nos transmiten? Mi nombre es Abraham Verduga, soy reportero de Ecuador TV y como siempre es un gusto saludarlos. El día de hoy asumimos un reto y es que vamos a entrevistar al presidente de la República, Rafael Correa, a nada más y nada menos que a 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar, lo cual para mí, presidente, constituye realmente un desafío, ya que soy un mono de verdad. En todo caso, acá me acompañan mis colegas, prestigiosos comunicadores de la provincia. Se trata de Hernán Ochoa, de Radio Constelación de Pauta, bienvenido Hernán, y Juan Pablo Campoverde, de La Voz del Tomebamba, ambos medios de comunicación ampliamente escuchados en esta provincia. Trataremos de que este diálogo se propicie de la manera más fluida, menos formal que nuestros atuendos. La idea es que este coloquio sirva de insumo a la colectividad que nos está observando, para conocer la perspectiva del presidente de la República sobre los diferentes temas de actualidad. Entonces, presidente, nuevamente bienvenido, gracias por su tiempo. Ya entrando directamente en materia, presidente, hay un tema local que también es de interés nacional y es la minería. La minería, como los proyectos hidroeléctricos, constituyen un beneficio para todos los ecuatorianos. Los réditos que salgan de estos proyectos son patrimonio de todos los ecuatorianos. ¿No es así, Juan Pablo? Así es. ¿Qué tal, Abraham? Señor presidente, un gusto saludarle, buenos días. Justamente la primera consulta que deseaba hacerle es ¿cómo marcha esto del proyecto minero en la provincia de La Suay? Usted sabe, es una zona ampliamente minera en la cual usted ha ofrecido un apoyo que es importante de acuerdo a la política de Estado. E incluso en el último enlace sabatino usted había manifestado que hay varias etapas en las que obviamente se tiene que seguir en este proceso minero, que es una de exploración y la otra de extracción. Cuéntenos, ¿cómo está el proyecto minero en la provincia de La Suay? ¿En qué etapa se encuentra? Bueno, en primer lugar, un saludo a Abraham, Juan Pablo, Hernán. ¿Primera vez que me entrevistas, Abraham? Sí, presidente. No, qué bueno que se enfoque en nuevas generaciones. ¿Qué edad tienes tú? 25 años. Adelante, lo haces muy bien, muy desenvuelto, muy profesionalmente. Felicitaciones y mucha suerte en tu carrera. En todo caso, este es nuestro primer gabinete itinerante después de esa esplendorosa victoria electoral el 17 de febrero pasado, y escogimos Sevilla de Oro porque aquí es el cantón donde más alta votación en términos porcentuales hemos sacado en toda la República, en todos los distritos o circunscripciones electorales. Hemos ganado con el 83%. Así que hemos venido a decirle a Sevilla de Oro, un Dios les pague. De ahí sigue circunscripciones como España, donde ganamos con 82%. Y de ahí los cantones muy cercanos a Sevilla de Oro. Sevilla de Oro, 83%, El Pan 81%, Guachapala 79%, todos cantones alrededor del proyecto Paute. Esto es muy significativo, porque no votan por lo simpático o no que sea el presidente, que si soy simpático, dicho sea de paso, ¿no? Sino porque ven la transformación en su vida, ven el cambio en la visión del gobierno. Usted me ha mencionado de proyectos estratégicos. ¿Cómo la gente iba a querer proyectos estratégicos si ellos tenían los problemas y los beneficios iban a otros lados? Aquí 30, 40 años el proyecto Paute y hasta hace pocos años la gente no tenía electricidad. Pero, o sea, contradicciones insostenibles. Yo me moría de vergüenza al inicio del gobierno cuando venía a visitar estos proyectos. Afuera, carreteras llenas de baches, tuvo un descuido, entraba el proyecto, era otro mundo. Carretera de hormigón hasta la presa, hasta la sala de máquinas. O sea, todo para el proyecto, nada para la comunidad. Pero qué insulto. Sin palos, sin piedras, sin paros. Sin siquiera que ellos habernoslo pedido, nosotros dijimos esto no puede continuar así. Los primeros que tienen que beneficiarse de los proyectos estratégicos son las comunidades que habitan alrededor de ese proyecto. Así que el beneficio de Paute, que es para todo el país, debe ser primerito para los cantones y comunidades alrededor de Paute. Y empezamos a hacer obras de infraestructura, deportivas, de toda índole. Por ejemplo, tremenda carretera de hormigón, que pronto se acabará, me dicen el 2014 es demasiado, tienen que ir más rápido, hormigón, ¿no? Que pasa por Sevilla de Oro hasta Méndez, provincia de Morona, un sueño muy anhelado de la provincia de La Suay, sobre todo este sector de la provincia. Entonces la gente ve que hay otra perspectiva, o sea, no tuvieron que hacer paros, piedras, ya se habían resignado, que ellos tengan el embalse, que hayan tenido inundación, expropiación de tierra y que no reciban nada. No, y viene un gobierno auténtico, honesto, y les dice, esto no puede continuar así. Ustedes deben ser los primeritos en beneficiarse. Y se está transformando este sector y lo seguiremos transformando. La política del gobierno nacional es que 30% de las utilidades de los proyectos hidroeléctricos sean para desarrollo local. Primerito, que estos proyectos estratégicos beneficien a las comunidades que habitan en las zonas de influencia de estos proyectos. Y eso lo vamos a elevar a ley
con la reforma a la ley eléctrica. Y gracias al apoyo popular tenemos una mayoría absoluta. Aquí en Azuay ganamos 5-0, qué grosería, ¿no? Parece marcador de Meleca, pero en contra, no, chiste cruel de perecista. Ganamos 5-0, ¿no? Tenemos una mayoría absoluta en la Asamblea y gracias a esa mayoría podemos con mucha fluidez aprobar esas leyes en beneficio de todos. La reforma a la ley eléctrica, para que esa política pública se convierta en ley, para que independientemente de cualquier gobierno que venga, tenga que seguir cumpliendo con aquello. 30% de las utilidades de los proyectos hidroeléctricos para el desarrollo local. Y usted ve, la gente reconoce eso y ahí tenemos ese extraordinario apoyo popular que hemos recibido en cantones como Sevilla de Oro, El Pan, Huachapala. Me he extendido un poco en esto, primero para agradecerle a estos cantones, agradecerle a la Azuay el inmenso apoyo. Ustedes saben que nunca les vamos a fallar, estamos aquí repletos de gratitud para decirles personalmente, insisto, un Dios les pague, porque los proyectos mineros también son proyectos estratégicos que benefician a todo el país, sustantivos para la economía nacional. Entonces la gente juega con el pasado. No, mira lo que pasó con el petróleo. Claro, en época de la partidocracia, de los gobiernos entreguistas. Pero vaya a ver qué está pasando con el petróleo ahora. Por ejemplo, en Pañacocha, proyecto íntegramente hecho por la Revolución Ciudadana, manejado por la empresa pública Petroamazonas, que ha ganado premios internacionales pues, por cuidado ambiental. Eso no lo dicen. Vaya a ver cómo se están construyendo las comunidades del milenio, playas de Cuyabeno, Pañacocha mismo, ¿no? Dándoles escuelas del milenio, subcentros de salud, nuevas viviendas, por la suerte de vivir donde hay petróleo. Antes era mala suerte. Entonces eso no tiene por qué ser así. Que haya mala suerte de tener minería, mala suerte de tener petróleo, es buena suerte. Y lo estamos demostrando como lo hemos demostrado con los proyectos hidroeléctricos. Entonces esta realidad va a cambiar totalmente. Ratificamos el compromiso. La nueva producción petrolera, la nueva producción minera, $1 no saldrá de esos territorios hasta acabar primero con la pobreza de esos territorios. Hasta que cada niño en esos territorios tenga una escuela del milenio, un centro de salud del primer nivel, carreteras, electricidad, teléfono, agua potable, alcantarillado, todos los servicios. Vencemos la pobreza ahí y ahí sí los excedentes para el resto del país. Entonces eso es lo que se va a hacer con Quinzacocha. Pero miren también la farsa en Quinzacocha, ¿no? Vea, yo soy el primero, o sea, estamos aquí por los pobres, estamos aquí por la naturaleza, creo que lo hemos demostrado, pero estamos aquí por la verdad también. Entonces la gente algunas veces por fanatismo compra discursos muy fácilmente. Que se va a contaminar el agua potable para Cuenca. Personalmente viajé a Quinzacocha, al proyecto minero, con cerca de 30 periodistas y les demostramos, y yo también lo vi, no conocía, que el proyecto minero está a 5 kilómetros de las lagunas y 300 metros más abajo. O sea, suponiendo que haya filtración en la explotación minera, la filtración tendría que caer para arriba para contaminar el agua potable. Todo eso era mentira. Hicieron una consulta popular donde perdimos 1.200-0, algo así. Acabamos de ganar en Victoria de Portete, en todos esos sectores, con 57, 58%. Se demostró que esto era una farsa, como se dijo en su momento. Pero cierta prensa malqueriente, por hacerle daño al gobierno, y miren cómo han fracasado, uno de los grandes perdedores del 17 de febrero es esa prensa deshonesta, ¿no? Le dio legitimación, legitimó esas consultas totalmente deshonestas también, totalmente falta de legalidad y legitimidad. Y ahí están los resultados. Hemos ganado en toda esa zona donde supuestamente todo el mundo estaba en contra del gobierno porque se oponían a la minería. No se oponen a la minería. Confían en el gobierno. Le agradecemos esa confianza. Seguiremos con esos proyectos que me parece está finalizando la parte de exploración, y pronto vendrá la parte de explotación. Cuidaremos al máximo la naturaleza. Somos los primeros en estar interesados en aquello, pero sobre todo, no saldrá $1 de esos proyectos al resto del país hasta que en el sector de Quinzacocha, hasta que en las parroquias respectivas, ¿no? La parroquia de San Fernando, me parece... Cantón San Fernando. Pero hay otra parroquia, San Gerardo, perdón. La parroquia de San Gerardo, hasta que todas las parroquias influenciadas por el proyecto hayan superado la pobreza. Ese es nuestro compromiso. No es mala suerte tener recursos naturales, es buena suerte. Por supuesto que puede ser mal utilizado, pero esa historia ya es del pasado, ya no se va a volver a repetir si seguimos votando consistentemente por la revolución ciudadana, por manos limpias, por mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Presidente, particularmente el Azuay es una provincia que se beneficiará muchísimo de estos ambiciosos proyectos de la Revolución Ciudadana. Muchos de estos proyectos estarán culminados en este nuevo periodo que deberá cumplir. 4 años más de Revolución Ciudadana, donde se culminarán muchos de estos megaproyectos que están ya en marcha. ¿Cuáles son entonces los desafíos que enfrenta su próximo periodo presidencial
con miras al fortalecimiento de los sectores estratégicos del país. Por si acaso, me informa que Quinzacocha está en fase de prefactibilidad, es decir, ya está la exploración, ya se tienen los datos, ahora se está preparando el proyecto. Eso se lo va a socializar con la comunidad. Si el proyecto no es conveniente, seremos los primeros en oponernos, pero aunque sea tener la información. Pero hay gente que se opone a la exploración, a que tengamos información. ¿Cómo se puede justificar aquello? Pero gracias a Dios, fíjese el fracaso rotundo. Esa gente ha sacado el 3% de la votación. Y aquí otro punto para reflexión. Han sacado menos votos que las firmas que presentaron para inscribirse como partidos políticos. Eso es fraude. Eso le cuesta a todos los ecuatorianos. Ustedes están pagando las aventuras electorales de estos advenedizos. Ustedes, centenas de miles, millones de dólares. Porque dizque calificaron para ser partidos y sacan menos votos que las firmas que presentaron. Esto tiene que ser auditado por Contraloría, investigado por Fiscalía. ¿Pero ha iniciado alguna instancia, presidente, Yo en no este puedo, sentido? pero lo tienen que hacer. ¿Dónde está? Ahí es donde está la fiscalización de la Asamblea. Aquí está el Corcho Cordero, un abrazo al presidente de la Asamblea, Corcho, muy comedidamente. ¿Dónde está la fiscalización? ¿Dónde está la acción ciudadana? Tienen menos votos que las firmas que presentaron para inscribirse. ¿Usted se imagina si Alianza País estuviera en ese caso? Ya tendríamos todos los titulares denunciados a la CIP, a la CIDH, a Marte, a Júpiter, a todos lados. Aquí hacen mutis por el foro, porque es la oposición. Menos votos que las firmas que presentaron. Y por esas firmas reciben y recibirán centenas de miles de dólares del pueblo ecuatoriano para financiar sus aventuras políticas. Basta de tanta farsa, basta de tanto engaño, basta de tanta malversación de fondos públicos. En todo caso, usted ve el fracaso contundente que estas posturas maximalistas, no a la minería, no al petróleo, que vivan los pajaritos y nos muramos los seres humanos, ¿no?, han tenido en las urnas. Nosotros no vamos a hacer leña del árbol caído, seguiremos sosteniendo lo mismo. Señores, no podemos ser tan irresponsables en no aprovechar los recursos que con tanta prodigalidad, con tanta generosidad Dios, la naturaleza nos ha dado. Por supuesto, hay que aprovecharlo con la máxima responsabilidad ambiental y la máxima responsabilidad social, que significa que primerito tendrán que salir de la pobreza, vivir decentemente, con dignidad humana, las comunidades que están en la zona de influencia de estos proyectos. Eso lo planteamos muy claramente en la campaña. Fíjese el apoyo popular que hemos obtenido. Es decir, se ha ratificado la voluntad del pueblo ecuatoriano de apoyar estas tesis. Así que cumpliremos estos 4 años, incluso por eso también la vicepresidencia, la nueva orientación, un experto en sectores estratégicos, se fortalecerán los sectores estratégicos para mantener a nuestra economía, para mantener la política social, porque nadie se engaña, es facilito firmar decretos, derecho por aquí, derecho por acá, ¿y de dónde salen los recursos? Si no tenemos una buena base material. Y esa base material se fundamenta en los sectores estratégicos, y lean la Constitución con todo respeto, no solo es recursos naturales no renovables, telecomunicaciones, espectro radioeléctrico, mucha riqueza genética, etcétera, biodiversidad. En todo caso, se fortalecerán esos recursos para sacar de la pobreza al país. Como hemos dicho, y no lo han entendido ciertos periodistas, pero bueno, no hay más necio que el que no quiere entender. Usar el extractivismo para salir del extractivismo. ¿Cómo? Movilizando esos recursos hacia otros sectores. Y sobre todo, para desarrollar la única economía que se basa en recursos ilimitados, que es la economía del conocimiento, de la mente humana, de las ideas. Y para eso entonces la revolución educativa, la revolución universitaria, las becas, pero necesitamos recursos, y esos recursos los movilizamos del sector extractivista. Así vamos a superar la economía extractivista, no con el infantilismo de morirnos de hambre, de morirnos de sed al lado de la fuente y cerrar petróleos, minas, etc. Muy bien, Hernán, por favor. Señor presidente, en primera instancia un saludo cordialísimo y muy especial en su visita a este pedacito de cielo que está enclavado. Precioso, vinimos en helicóptero, nos tocó un día maravilloso. Qué Hermoso. paisaje, Dios mío, maravilloso. Enclavado en este sector de la cordillera de los Andes, con una vista extraordinaria, con una fraternidad real y con el deseo pues de que esto pues sea difundido de la mejor manera. Señor presidente, usted ha tocado un tema muy importante, que es justamente que los pueblos, los que están alrededor de los lugares en donde se extrae la riqueza, deben ser los primeros en que reciban el beneficio. Se está pensando en renovar, en hacer de alguna manera que la ley 047 se reforme para que los pueblos alrededor logren mayores réditos, caso concreto del nuestro, que se pueda construir un puente sobre el espejo de agua que une Tomebamba con el resto del sector. Mira, mi querido Hernán, esos son los legados del neoliberalismo. ¿No? Se les llevaban todo y les daban migajas. Y son parches que no son parte de una institucionalidad, de una visión.
la ley 47, fondo vial en Loja. Eran 20 millones anuales y que además no los utilizaban bien. Ahora estamos invirtiendo 400 millones pues, en Loja. No sé la cifra exacta, pero le aseguro que son centenas de millones de dólares, ¿no? Y había todavía populistas en la campaña que pretendían recuperar el fondo vial cuando estamos invirtiendo 20 veces más. Acá lo mismo, ¿no? Se ponían proyectos estratégicos, nada para las comunidades, la inundación, los problemas, y el resto para pocas manos. Entonces, la ley 47, a ciertos municipios darle los beneficios de cierta parte de los ingresos eléctricos, etcétera, ¿no? Tenemos que ir a contextos mucho más generales, mucho más claros, mucho más transparentes. Y es lo que les digo, la reforma a la ley eléctrica en el sentido que el 30% de las utilidades de los megaproyectos eléctricos y básicamente hidroeléctricos, pero eléctricos en general, por ejemplo, en Loja el eólico, sean para el desarrollo local. Entonces es una regla mucho más transparente, mucho más clara y más recursos incluso. Y con eso podrán hacer el puente, etcétera, sin tener que pedirle caridad absolutamente a nadie, por derecho. Presidente, y entonces entramos ahora a analizar los desafíos que enfrenta la Revolución Ciudadana en este nuevo periodo. Hay muchos. No sé si podamos tocar el tema seguridad. Dentro de esta gran temática, vemos cómo en lugares estratégicos del país se empiezan a construir centros de rehabilitación social de dimensiones impresionantes. Tuve la oportunidad de acompañarlo, presidente, la semana pasada en el Centro Regional Guayas. Un centro que, por cierto, le cuesta al país cerca de 70 millones de dólares. Hablar un poco sobre esto, este dilema del que usted hablaba. Cuesta a veces invertir en rehabilitación social cuando se puede hacer con ese dinero escuelas del milenio, centros de salud de 400 camas. ¿Pero por qué? ¿Por qué apostarle? ¿Por qué es necesario invertir más, cada vez más, en el tema seguridad? Una sociedad se mide no porque también están los que siempre estuvieron bien, sino porque tan menos mal están los que siempre estuvieron mal. Si tú quieres ver el nivel de humanismo, de solidaridad, de justicia en una sociedad, no veas las cosas formales, firmar los tratados por aquí, por acá, defender críticamente una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se ha convertido en un instrumento de dominación de Washington. Y que traten de ocultar el sol con un dedo, no lo podrán lograr, ¿no? Para empezar, tiene la sede en Washington, y Washington no ha firmado un solo instrumento de derechos humanos en América Latina. ¿Quién puede, con algo de dignidad, con algo de sangre en la cara, justificar aquello? Entonces, no se mide por eso. Se mide por qué tan menos mal están los que siempre estuvieron mal. Tú quieres conocer una sociedad, mira cómo están sus presos, mira cómo están sus discapacitados. ¿Ya? Entonces esto debió llenarnos de vergüenza, todos los ecuatorianos lo dijimos en el discurso de toma de mando en enero del 2007. Fui el primer presidente en la historia en referirme a ese discurso, en su discurso inaugural, a las personas privadas de la libertad, a las personas con discapacidad. Hemos avanzado mucho en discapacidades. Personas privadas de libertad había un problema. Hasta el 2008 nosotros no estábamos a cargo de eso, era la Fiscalía. Con la nueva Constitución es que rehabilitación social pasa al gobierno central, se crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, antes no existía, y de ahí hemos tenido múltiples problemas, también fallas nuestras, equivocadas visiones, falta de información. Por ejemplo, unos argumentos para no hacer centro de rehabilitación social era falta de terrenos. Ahora estamos descubriendo una serie de terrenos, pero decenas de hectáreas, 33 hectáreas en Esmeralda, en el Rodeo, en Manabí, etc. Al lado de del propio Centro de Rehabilitación Social en Guayaquil, que han pertenecido al Ministerio de Justicia, pero que antes era la Dirección de Rehabilitación Social, que era un desastre. Entonces, después de 6 años de gobierno, fíjense lo importante que es la estabilidad, recién estamos consolidando esa información que estaba dispersa por todos lados. Entonces, ustedes tienen un ejemplo muy cercano, Turi. ¿Se acuerdan todos los problemas para hacer la cárcel en Turi? Entonces, todo el mundo nos criticaba, hacinamiento, pésimas cárceles, y cuando se quería hacer una cárcel, todo el mundo se oponía. ¿Cómo solucionas eso? Debemos ser un poquito más consecuentes los ecuatorianos, con todo respeto y cariño y fraternidad, ¿no? Aquí queremos que todo cambie sin que cambie nada. No, tiene que cambiar el sistema carcelario, pero yo no me muevo un metro y no permito que aquí haya una cárcel. Yo no me perturbo en absoluto teniendo una cárcel aquí, que por lo menos está a 50 kilómetros de distancia. Si todo el mundo piensa así, no puede haber cárcel. Tan sencillo como eso. Entonces debemos ser coherentes, debemos ser sensatos, debemos ser consecuentes. Felizmente todas esas cosas han sido superadas y ya este año vamos a solucionar el problema de hacinamiento. Se va a inaugurar cerca centros de rehabilitación social, los más modernos de América Latina, tú lo viste, son espectaculares, porque puede perder la libertad la gente por un error que cometió, pero no pierden jamás su dignidad de seres humanos. Eso es atentado a derechos humanos, la situación de nuestras cárceles. Se va a inaugurar centros carcelarios con una capacidad de cerca de 8.000 personas privadas de la libertad,
con eso se soluciona el problema de hacinamiento, pero seguiremos construyendo esos centros. Hemos superado los problemas de terreno, los problemas de diseño. Me presentaban centros de habitación social de 120 millones de dólares. Ahí venía el dilema que te decía, ¿no? Una madre de familia me puede reclamar con mucho fundamento: presidente, o sea, usted está gastando 70 millones en una cárcel, esas son 35 escuelas de Milenio, y mi hijo ni siquiera tiene una escuela decente para estudiar. Pero insisto, también hay que darle dignidad a esas personas privadas de la libertad, que no la tenían, como estaban, no la tenían. Entonces seguiremos construyendo esos centros, y hay todo un plan, y este año se acabará el hacinamiento, y podríamos decir que por primera vez en historia Ecuador va a tener un verdadero sistema de rehabilitación social, porque son cárceles muy seguras, pero también que permiten esa rehabilitación porque hay condiciones de decencia, hay talleres, hay capacitación, etcétera, etcétera. Usted, señor presidente, ha hecho alusión a lo que ha sido sus recorridos en centros de rehabilitación, el último en la ciudad de Guayaquil. En la ciudad de Cuenca, justamente lo que decía Hernán, es que también se está construyendo uno en Ixto Cruz, en el sector de Turi, con un costo de 27 millones de dólares y cuyo plazo para terminación de la obra será de 15 meses. ¿Usted ha tenido la oportunidad de recorrer a la obra o al menos de conocer en síntesis lo que es esta obra? ¿Cómo marcha la misma? ¿Qué conocimiento tiene de aquello? Todavía no, pero me parece que también se acaba este año la de Turi, porque es Turi, Loja, Sierra Centro Norte, Guayaquil, la que nos sale este año, son como 8.000. Bueno, si nos falla este año, tal vez primer semestre a lo sumo del próximo año, pero hasta el primer semestre del 2014 está resuelto el problema de hacinamiento, y resuelto de gran manera. Nos hemos demorado un poco. Bueno, son explicaciones las que doy, asumimos la responsabilidad, pero recuerden que ni siquiera era nuestro el sistema de rehabilitación social, ni siquiera había Ministerio de Justicia y Derechos Humanos encargado ahora de esa rehabilitación social. Nos hemos demorado un poco, pero la solución es de excelente calidad. O sea, pasaremos a tener de los mejores centros de rehabilitación social de América Latina. De hecho, a ese centro que tú viste, Abraham, están viniendo delegaciones de otros países y se quedan asombrados de los avances, ¿no? Son centros de rehabilitación que no tienen nada que envidiarle a los centros de rehabilitación del mundo desarrollado. Y punto de comparación con el de La Roca, entiendo yo, el de la ciudad de Guayaquil. Es que esos son de las tantas cosas que en base a la repetición se vuelven verdad. El centro, ¿cómo le llaman? De máxima seguridad de La Roca. Eso no es de máxima seguridad. Eso se le ocurrió a la oligarquía guayaquileña. Entonces creyeron que si ponían paredes más anchas era máxima seguridad. Eso no tiene nada. Ecuador no ha tenido cárceles de máxima seguridad. Recién la vamos a tener en abril con la inauguración de este megacentro de rehabilitación social en Guayaquil, que tiene 5 pabellones, ¿no? O 4, perdón. Mujeres, atenuado, mediana y máxima seguridad. Entonces ahí sí va a haber un pabellón, que ustedes lo vieron, de máxima seguridad, con cámaras, con rejas, con todo. O sea, es prácticamente imposible, nunca es imposible algo, pero prácticamente imposible escaparse de ahí. Entonces recién la República, en abril de 2013, va a tener un centro de máxima seguridad. No ha existido. Que la burguesía guayaquileña, el alcalde de Nebot, con su prepotencia, le llame a esa construcción, que a la final la derrumbamos por las fallas técnicas que tiene. De máxima seguridad es el problema de ellos. Y también es un problema que la prensa lo repita críticamente, pero Ecuador no ha tenido cárceles de máxima seguridad. Presidente, sin perjuicio de esta inversión importante que se destina para fortalecer o para construir infraestructura de centros de rehabilitación social, hay un tema importantísimo, determinante, y Juan Pablo ha mencionado el caso de La Roca, la capacitación de los guías penitenciarios, el talento humano que labora en esos centros.